Buenas noches. En esta ocasión quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y vamos a compartir en el libro de Éxodo capítulo 12 para que lo vayan buscando. Este tema es sobre la Pascua. Hoy vamos a hablar acerca de la Pascua. Bueno, Pascua es un término que muchos hemos escuchado, pero que muchos no conocemos, desconocemos realmente el significado de la Pascua. Entonces, en esta noche vamos a saber qué significa la Pascua y cuáles son los elementos más importantes y por qué se instituyó la Pascua como una fiesta solemne dentro del pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12, del versículo 1 al 14, dice así: Mientras los israelitas todavía estaban en la tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y a Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el 10º día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal por cada casa. Si una familia es demasiado pequeña para comer el animal entero, lo compartirá con una familia vecina. Dividan el animal según el tamaño de cada familia y la cantidad que cada uno pueda comer. El animal seleccionado deberá ser un macho de oveja o de cabra de 1 año y que no tenga ningún defecto. Cuiden bien al animal seleccionado hasta la tarde del día 14 de este primer mes. Entonces toda la asamblea de la comunidad de Israel matará su cordero cabrito al anochecer. Después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne al fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas y pan sin levadura. No comerán nada de la carne, ni cruda, ni hervida en agua. Asarán al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa, porque es la Pascua del Señor. Esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales en la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto, porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de lejos. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Este será un día para recordar cada año, de generación en generación. Deberán celebrarlo como una fiesta especial al Señor. Esta es una ley para siempre. Entonces vamos a saber en esta noche qué era la Pascua. En primer lugar, el término Pascua se deriva de un verbo que significa pasar por encima con el sentido de perdonar, pasar de lejos. Esto es en el término hebreo de Pascua. En Éxodo 12, del 24 al 27, también dice así la palabra del Señor. Recuerden que estas instrucciones son una ley perpetua para ustedes y sus descendientes deberán obedecer para siempre. Cuando entren en la tierra que el Señor ha prometido darles, seguirán celebrando esta ceremonia. Entonces sus hijos preguntarán, ¿qué significa esta ceremonia? Y ustedes contestarán, es el sacrificio de la Pascua del Señor, porque Él pasó de largo las casas de los israelitas en Egipto, y aunque hirió de muerte a los egipcios, salvó a nuestras familias. La Pascua era la primera de las 3 celebraciones anuales en la que todo varón israelita no impedido se debía presentar en el templo. Debían comer la cena apresuradamente, como dice el texto, con el bastón en la mano y con la actitud de personas dispuestas a partir hacia la liberación prometida por Dios. Se daba muerte a un cordero o a un cabrito entre las 2 de la tarde, se asaba entero
eso duraba horas, y luego se comía con panes sin levadura y con hierbas amargas. Eso está en Éxodo 12, ya lo leímos anteriormente. El cabrito decía que no podía ser hervido ni tampoco podía ser partido. O sea, no lo tenían que hervir en agua para que no se diluyera ni tampoco tenían que partirlo, sino que lo tenían que asar entero. Vamos a ver 3 elementos de la Pascua. 3 elementos de la Pascua que tienen un significado, porque la Biblia es muy simbólica y muchas cosas tienen un significado aplicable para nuestra vida. ¿Cómo sabemos ese significado? Porque la Biblia se interpreta a sí misma. O sea, en otros pasajes nos explica el significado de algunos elementos. Por ejemplo, en este caso, tenemos 3 elementos fundamentales, o 4, que significan algo para nosotros hoy, y eso es lo que vamos a ver. En primer lugar, el pan sin levadura. Aquí tengo un pancito sin levadura. Algo así era el pan sin levadura. Ellos lo hacían asado, y como ustedes ven, es como una tortilla un poquito losa porque no tiene nada de levadura. Pero ya lo probé y no sabe mal. Ellos lo hacían con harina, lo hacían con agua, sal y un poquitito de aceite de oliva. Ese lo hice yo hoy en la tarde. Y como les dije, ya lo probé y no sabe mal. Es con harina integral, ¿verdad? Que era la harina que probablemente ellos usaban. El pan sin levadura, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nos damos cuenta del significado de este pan sin levadura, porque el Señor dijo, tienen que comer esta cena de la Pascua con pan sin levadura. Marcos 8:15 dice que Jesús les mandó a sus discípulos esto, fue un mandato, y les dijo, abran bien los ojos, fíjense muy bien y cuídense de la levadura de los fariseos y también de la levadura de Herodes. Jesús se refería a la hipocresía y a la doble cara de ellos, a la doble intención con la que hacían sus obras piadosas. La levadura son hongos microscópicos. Son hongos que causan una fermentación rápidamente cuando entran en contacto con la harina o con el azúcar. En realidad lo que los honguitos hacen es alimentarse del carbohidrato o de las azúcares. En 1 Corintios 5, del 6 al 8, Pablo en esta ocasión le está advirtiendo a la iglesia de Corintios algo muy importante. Y dice así 1 Corintios 5, versículo 6. Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Les voy a explicar un poquito a qué se refiere el apóstol Pablo. Ese perverso no se refería al diablo ni ningún demonio, se refería a un hermanito. La iglesia de Corintios era una iglesia muy avivada, había muchos dones, muchas manifestaciones del Espíritu Santo, pero también habían muchos hermanos carnales y algunos querían seguir en pecado o se metían en pecado, y en esta ocasión todo el mundo hablaba del hermanito que se había juntado con su madrastra. La Biblia no dice si el esposo de la madrastra se había muerto, el papá de él, o si se habían separado, ¿qué? Pero el punto es que este hermano se había juntado con la madrastra a vista y paciencia de todo mundo, vivía en pecado, y la gente hablaba de eso y dicen que hasta más bien, hasta se jactaban de eso. ¡Ay, qué vacilón!, ¿verdad? Ay, sí, mira, terminó con la madrastra, qué increíble, qué vacilón. O sea, por eso Pablo les dice, no es buena vuestra jactancia. ¿Por qué? Porque un poquito de levadura va a leudar toda la masa. Dice, quiten a ese perverso de entre ustedes, entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura. ¿Qué es lo que realmente son? Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros, les dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, celebremos el festival, no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. La levadura es un símbolo de corrupción en la palabra del Señor. El apóstol hace ver
aquí en este pasaje a los corintios que los antiguos hábitos viciosos que ellos tenían no solamente eran hábitos pecaminosos, sino que eran hábitos sumamente contagiosos. Los corintios, al haber nacido de nuevo, cuando se convirtieron a Cristo, dice Pablo, ustedes son una nueva masa, por lo que no pueden consentir que en la iglesia vuelvan a introducirse restos de la antigua masa fermentada. ¿Cómo era que ellos hacían crecer el pan? Lo que ellos hacían es que guardaban de la vez anterior un poquitito de esa masa y la guardaban y esa masa se fermentaba más. Entonces después, cuando ya los días volvían a hacer pan, porque ya no tenían pancito, entonces cogían ese pedacito de masa bien fermentada y la metían entre la masa nueva. Y entonces ese fermento hacía que toda la masa creciera rápidamente. Así era como los restos de una masa vieja se metían en la masa nueva. Entonces, es lo mismo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Ustedes son una masa nueva. Ustedes no pueden permitir que un poquito de masa vaya a fermentar, un poquito de levadura vaya a fermentar toda la masa. En la Pascua judía, de hecho, ellos no podían tener pan con levadura en la casa. Esa fiesta duraba 7 días y durante los 7 días sacaban todo el pan que tuvieran con levadura de la casa. Lo botaban, lo regalaban, no sé qué lo hacían, pero no podía haber pan con levadura en la casa. Y esto, hermanos, esto es símbolo de la consagración a la que nosotros como creyentes nos debemos someter. Porque si bien es cierto que Cristo se ofreció por nosotros, el Cordero de Dios, murió por nuestros pecados, como dice la Biblia, de una vez por todas, de una vez para siempre, nos limpió completamente. Nuestra parte es, nuestra responsabilidad es mantener toda contaminación lejos de nuestra vida. Nosotros como cristianos debemos vivir en una continua Pascua. O sea, toda la vida del creyente ha de ser una fiesta de panes sin levadura, en la que la maldad y la malignidad de la vieja levadura tienen que ser arrojados muy lejos. ¿Para qué? Para que permanezca en nuestra vida la sinceridad, o sea, la pureza de los motivos por los cuales servimos a Cristo. Y también que permanezca en nuestra vida, dice aquí, la verdad, o sea, la pureza de nuestros actos, la pureza de nuestras intenciones y motivaciones, y eso es sinceridad, y la pureza de nuestros actos es la verdad. Entonces, hermanos, si a mí me ponen a escoger entre este pancito, este es un pancito con levadura, ese también lo hice yo. Es un pancito con levadura. A mí me encanta este pan. Es un pancito dulce, tiene quesito por dentro. Me ponen a escoger entre este pan y este otro pan. Bueno, les voy a contar que prefiero el pan con levadura. ¿Y saben qué? Claro que es más rico. ¿Y cuántos de nosotros pensamos, creemos, sentimos en nuestra carne que un poquito de levadura no nos va a hacer daño, que un poquito de levadura, un poquito de un hábito, una pequeña concesión por aquí, un pequeño gustito por aquí, nada va a pasar? Pero déjenme decirles que eso es como un poquito de levadura que se esconde en la masa y que empieza a fermentar, y cuando usted se da cuenta, toda la masa, toda su vida, toda su familia está contaminada. Y muchas veces se nos hace tarde para poder hacer algo a tiempo, para poder cortar algo a tiempo. ¿Cuáles son esos viejos hábitos que están tratando de contaminar tu vida? ¿Habrá algún viejo hábito por ahí que esté tratando de contaminar su vida, que esté queriendo volver? Quizás usted ya ha aflojado un poquito en algunas disciplinas espirituales, como ya no estamos yendo al culto, como ya, y entonces empiezo a aflojar en la oración, empiezo a aflojar en el ayuno, empiezo a aflojar en mi carácter como cristiano.
eso es un poquito de levadura que va a empezar a fermentar toda su vida. ¿Cuál es la levadura que como familia ustedes deben de sacar de su casa? ¿Cuáles son esas actitudes? ¿Cuáles son esos malos hábitos? ¿Cuáles son esos viejos patrones que en el pasado nos han traído solamente cosas equivocadas, solo cosas feas, solo cosas tristes, pero que otra vez estamos volviendo a retomar esas viejas costumbres? En segundo lugar, el cordero. Vamos a suponer, no les voy a enseñar, pero vamos a suponer que aquí en esta bandeja yo tengo un cordero asado, enterito, completito. La pregunta es, ¿por qué no nos podemos permitir personalmente que los viejos hábitos, o como familia, ¿verdad? Hábitos carnales, nos dominen? ¿Por qué no debemos permitir como iglesia que una persona contamine con sus chismes, con su hipocresía, con su pecado a otros? ¿Por qué? El versículo 7 lo dice de este mismo pasaje de Corintios. Dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y dice el autor de Hebreos que no debemos pisotear la sangre de Cristo. ¿Cuándo pisoteamos la sangre de Cristo? Cuando jugamos con el pecado. En esa primera Pascua, los judíos, recuerden que aún eran esclavos en Egipto. Ellos debían escoger el mejor cabrito, uno sin defecto, y sacrificarlo. Luego tenían que tomar de la sangre derramada y pintar los postes de la puerta. Y atrás ustedes ven esta puerta. Bueno, tenían que pintar aquí los postes y el dintel, que es la parte superior de la puerta. Y luego asar el cabrito entero y comérselo todo, no dejando nada para el otro día. Esa noche de esa primera Pascua, donde todos los israelitas estaban juntos con sus familias, donde ellos estaban esperando nada más que Dios dijera, ahora es el tiempo, salgan y váyanse, huyan de Egipto. Esa primera noche, el juicio de Dios vino sobre la dureza y la idolatría de los egipcios, con la última plaga que fue la muerte de todos los primogénitos. Hasta los primeros animalitos se murieron también. Dice la Biblia que el ángel de la muerte visitó cada casa en Egipto, pero pasó de lejos de aquellas casas que estaban cubiertas con la sangre de los corderos. Mientras se oían, imagínense en la escena, los gritos desgarradores de papás y de mamás llorando porque su hijo simplemente así, de un minuto para otro, se murió. Su hijo mayor se murió. Ahí, mientras ellos escuchaban esos gritos de sus vecinos egipcios, estaban ellos comiendo esa Pascua protegidos por la sangre del Cordero, protegidos por la sangre del Cordero de la muerte, por la ofrenda de Cristo, que dice la Biblia que Cristo fue voluntariamente como una oveja al matadero y tomó nuestro lugar. Por ese sacrificio vicario hemos sido declarados inocentes ante la justicia de Dios, no por nuestros propios méritos. Ninguno de nosotros somos perfectos. Ninguno de nosotros puede decir que si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso. Pero es por la sangre del Cordero, por ese sacrificio de Jesucristo, que hoy estamos como pueblo de Dios cubiertos por la sangre del Cordero, mientras el ángel de la muerte viene sobre toda la humanidad. Hoy celebramos con confianza que la salvación viene de nuestro Dios, que por su sangre, que fue por su sangre que nos compró, dice la palabra del Señor. Ya no somos esclavos del pecado, porque el Señor nos compró, nos redimió, nos libertó, y por su sangre hemos sido sanados. Celebramos hoy, hermanos, que muy pronto estaremos celebrando la Pascua con nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, dice en Lucas 22:15, cuando Jesús estaba con sus discípulos, en Lucas 22:15, en la última cena, que fue una celebración de Pascua, dice que Jesús les dijo a sus discípulos: he tenido tantas ganas, tantos deseos de comer con ustedes esta Pascua, esta última Pascua.
antes de que comiencen mis sufrimientos. Ya después de eso Jesús fue arrestado y fue llevado y pasó todo su proceso de pasión hasta la muerte. Y dice que Jesús dijo, ahora les digo que no volveré a comer esta Pascua hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Luego dice que tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Entonces dijo, tomen esto y repártalo entre ustedes, pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Qué rico. Este es jugo de uvas. ¿Saben qué? Les voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Están ustedes como familia cubiertos con la sangre del Cordero? Un momento. No me diga, amén, gloria a Dios. No, hermano, piense lo que le estoy diciendo. Piense, medite. Yo no estoy diciendo que la sangre del Cordero, que el vino representa esa sangre del Cordero, que si usted se echó un poco de esta sangre encima. Yo no estoy diciendo que si usted está, ay sí, me cubro con la sangre de Cristo. ¿Qué significa cubrirse con la sangre de Cristo? Porque le voy a decir una cosa, esto no es algo mágico. La sangre de Cristo no es un amuleto. No es un amuleto. Que yo por decir, ay, me cubro a mi esposo con la sangre de Cristo. Usted puede decir que cubre a su esposo, que cubre a sus hijos. Está bien que usted ore por ellos. Pero si su esposo anda en la calle haciendo lo que no tiene que hacer, si sus hijos andan en desobediencia, andan haciendo las cosas que no tienen que hacer, ellos están abriendo puertas al enemigo. Ellos están saliendo de esa cobertura de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque estar cubiertos con la sangre de Cristo significa que yo he aceptado ese sacrificio y que vivo como salvada. Vivimos como salvados, como un pueblo santo, consagrado al Señor. Eso significa que yo estoy cubierta con la sangre de Cristo. Yo no le voy a decir a usted que coja un poco de este vino, que coja un poco de sangre y que lo unte para que a usted no le llegue el COVID. No estoy diciendo eso. ¿Sabe por qué? Porque eso es algo simbólico. Usted tiene que vivir como un hijo de la luz. Usted tiene que vivir sabiendo que ese sacrificio fue hecho por usted y por mí y valorando el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora, ¿está usted preparado para la venida del Señor? Para esa cena que vamos a tener con Jesús, esa cena que Jesús dijo, ya no voy a tomar más vino, en el cielo se toma vino. Jesús dijo, ya no voy a tomar más vino, no voy a volver a hacer la Pascua, a celebrar la Pascua, hasta que haya ido por mi pueblo y lo pueda celebrar con mi pueblo amado. Pero no todos, no todo el que me dice Señor, Señor, dice, entrará en el reino de los cielos. El hecho de que usted vaya a una iglesia, el hecho de que usted esté escuchando todos los sábados los cultos virtuales, el hecho de que usted haga buenas obras, eso no te hace cristiano. Eso no te hace que estés cubierto con la sangre de Cristo. Es cuando usted se arrepiente genuinamente y le dice a Dios, Señor, independientemente de que yo vaya a una iglesia o no, yo voy a consagrar mi vida en lo íntimo a ti. ¿Quién es usted en lo íntimo? ¿Quién es usted cuando sus hijos no lo están viendo? Cuando su familia no lo está viendo, cuando su líder, cuando el pastor, porque podemos engañar a todo mundo, pero ¿quién soy yo en la intimidad? En la intimidad, eso es lo que realmente cuenta y lo que Dios ve, porque Dios no puede ser burlado, dice la palabra del Señor. Así es que usted ni siquiera gaste sus palabras diciendo, ay, me cubro con la sangre de Cristo. Usted se puede cubrir, está bien, ore. Usted se puede cubrir, decir que se cubre con la sangre de Cristo, pero la sangre de Cristo no es un amuleto, es algo que es una forma de vivir. Usted puede antes de salir de su casa decir, yo me cubro con la sangre de Cristo hoy porque voy a ir a trabajar y que no se me pegue ningún virus, ninguna enfermedad. Pero si usted anda viendo o haciendo lo que no tiene que hacer, déjeme decirle, usted se ha salido de la cobertura porque no se está comportando como un hijo de la luz. Y el tercer elemento son las hierbas amargas. Bueno, estas hierbas son un tipo de lechuga y ellos, eso era lo que tenían.
hacían como un tipo de ensalada con hierbas amargas, con diferentes hierbas amargas. En este caso, esto es como un tipo de lechuga, como un mostaza o cale, y ya la probé, está bien amarguita, está bien amarga. ¿Por qué hierbas amargas? Bueno, les voy a contar que las autoridades judías señalan que la manera de comer la Pascua en la época de Jesús era la siguiente. Cuando ya todos estaban reunidos en ese lugar, se sentaban en el piso, ¿verdad? Porque ellos no usaban mesas como estas, y el padre de familia daba las gracias y todos bebían la primera copa de vino que la mezclaban con agua. Luego todos iban, se lavaban las manos, preparaban la mesa con el cordero pascual, lo traían de allá del fogón, ¿verdad? Donde lo tenían asando, los panes sin levadura, y también ellos hacían, tenían la ensalada, que eran un tipo de hierbas amargas, y también hacían como un tipo de una salsa espesa que les recordaba el mortero con el que hacían los ladrillos en Egipto. Vean que todo tiene un significado. Ellos mojaban esas hierbas en esa salsa y se la comían. También le explicaban a los niños y a los que no fueran, a los prosélitos, o sea, a los que no eran judíos, el significado de la fiesta. Entonces ellos decían algo así como: esta es la Pascua que comemos porque el Señor pasó por alto las casas de nuestros padres en Egipto. Y sosteniendo en alto las hierbas amargas, decían: estas son las hierbas amargas que comemos en memoria de que los egipcios amargaron la vida de nuestros padres en Egipto. Saben que la Biblia dice que los israelitas estaban con el corazón amargado de aquel hombre déspota que era el faraón, que no era intransigente, que no le importaba nada, que era agresivo, que no le importaba el dolor humano, era totalmente insensible, intransigente, y obligaba a los israelitas cada día a más cosas, ¿verdad? Antes les daba el barro, les daba la paja con la que hicieran, y ya después dijo: no, vayan, consíganla. Y así sucesivamente, cada día él endurecía más su corazón porque no quería dejar ir a los israelitas a ofrecer sacrificio al Señor. Las hierbas amargas, como les dije, eran como lechugas, berros, perejil, escarola. Esas eran un tipo diferentes de hierbas amargas. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hoy no debemos de olvidar, hermanos? Usted nunca puede olvidar de dónde Dios te sacó. Nunca puedes olvidar que fuiste esclavo del pecado, que estuviste en esa esclavitud. Cuando tenemos años de libertad, cuando ya tenemos años de ser cristianos, a veces se nos olvida un poquito lo amargo de las consecuencias. Y algunos ni siquiera con años, algunos con unos meses, ya se les ha olvidado lo amargo de las consecuencias de sus pecados, de vivir en el mundo, de cuando fueron esclavos del enemigo y servían a Satanás. Y empezamos a darnos pequeñas concesiones, como decíamos ahora, gustitos, aflojamos en nuestra espiritualidad, y a veces hasta extrañamos los grilletes que arrastrábamos, las cadenas que arrastrábamos, y nos quejamos, como dice en Números 11, que los israelitas se quejaban, ahí ya estaban en el desierto, y dice que se quejaban diciendo: ay, qué rico una olla de carne, ay, uy, el pescado que comíamos gratis en Egipto. Vean la ceguera espiritual, porque el enemigo nos empieza a cegar. Gratis, cuando ellos eran esclavos, claro, todo lo que se comían, si es que comían carne, si es que comían pescado, todo lo habían trabajado y se lo habían ganado, porque trabajaban literalmente como esclavos. Pero así decían, porque el enemigo es experto en hacernos olvidar las misericordias de Dios y tergiversarnos las cosas que recordamos. Y dice que ellos decían: ay, teníamos de todo en Egipto: melones, pepinos, puerros, cebollas, ajos, todo lo que queríamos, y lo podíamos comer todo lo que queríamos. Ahora nos morimos de hambre aquí solo comiendo maná y maná y maná. Hermanos, después de ver el mar abrirse para que ellos pasaran en seco, la nube que siempre los acompañaba durante el día, la columna de fuego que los acompañaba durante la noche y los guiaba,
de ver milagro tras milagro. Usted sabe lo que es ver caer pan del cielo. ¿Cuánto necesitamos? Y que el Señor nos mande ese pan del cielo cada día. Amén. Claro que sí. Ellos vieron todo eso, pero el enemigo nos hace ser malagradecidos, se nos olvida, empezamos a ver a otros, empezamos a ver, ay, cuando yo estaba en el mundo yo sí tenía un carrazo, ay, cuando yo estaba en el mundo, ay, sí tenía huilas, ay, cuando yo estaba en el mundo, qué bonito, todas las chelitas que me echaba, qué lindo, esas fiestas sí eran buenas. Empezamos a anhelar las cosas que luego el enemigo nos pasó factura. Y ¿sabe qué? El enemigo te hubiera llevado hasta el infierno, a la muerte eterna, si el Señor no hubiera intervenido a favor tuyo. ¿Qué hay en tu corazón cuando estás en el desierto? La Biblia dice, le llevaré al desierto para probar lo que hay en su corazón. Ahora, si usted está pasando un tiempo de desierto, ¿qué es lo que ha habido en su corazón? Agradecimiento, contentamiento con lo que tienes, confianza de que el Señor cuida de ti y de toda tu familia. O hay queja, descontento, ves a otros y sientes envidia porque sientes que están mejor. Claro, ellos no se quedaron sin trabajo. A ellos sin nada les ha afectado. Más bien les ha hecho bueno la cuarentena. Estás lleno de ansiedad, de temor, de desconfianza por el futuro. Has olvidado todo lo que Dios ha hecho por ti en el pasado. ¿Cuántas veces te ha librado el Señor del mal? Miren, yo cuando tenía como 11 años me pasó una serpiente, una coral por la mano. Y eso que me acuerdo, andaba ahí jugando, escondiéndome, y me metí como en una alcantarilla y me pasó una serpiente. La otra vez encontré también el cuerillo de una serpiente coral, también creo que era, aquí entre mis zapatos, ahí debajo de un mueble. ¿Saben qué? ¿Cuántas veces Dios te ha librado del mal? Esas son las veces que yo he visto. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas? Miles y miles de veces el Señor nos ha librado de la muerte, de ese ángel de la muerte. Nos ha librado de catástrofes, nos ha librado de cosas terribles, pero hay momentos que el enemigo solo nos pone las cosas negativas y hemos menospreciado en nuestro corazón la salvación de Dios y la provisión del maná diario. Antes de la cena del Señor, dice la Biblia que tenemos que examinarnos, tenemos que examinar nuestro corazón y arrepentirnos. Dice, examínense antes, pidan perdón si tienen que pedir perdón, confiénsense en sus ofensas unos a otros. Si han pecado contra alguien en su familia, pida perdón antes de tomar la cena del Señor para que usted no coma ni beba juicio para su vida. Porque dice el apóstol Pablo, por hacer las cosas a la ligera, por tomar la cena del Señor livianamente, muchos están enfermos y muchos se han muerto. Yo no quiero juicio para mi vida. Yo pido al Señor misericordia. Haga una introspección en este momento. Y si tiene que pedir perdón a su familia, le motivo que lo haga en este momento, antes de tomar la cena del Señor. Vamos a orar en este momento. Vamos a pedirle perdón al Señor. Si usted tiene cosas en lo oculto, un poquito de levadura ahí, dentro de la masita, un poquito de levadura que nadie ha visto, que nadie ha descubierto, una pequeña oscuridad en su vida, busque ayuda. Si usted ve que usted siente que no puede salir de ese mal hábito, de ese hábito pecaminoso, busque ayuda, busque un pastor, un consejero autorizado para que le ayude a salir de esa situación y usted pueda sacar esa levadura, sacarla de su vida, porque Dios no va a bendecir aquellas cosas que están en la oscuridad, aquellas cosas que están deudando toda la masa y sabe que por un pecado suyo toda su familia puede ser afectada, porque recordemos el pecado de Acán. ¿Quién pecó? Solo Acán. Acán fue el que escondió lo que no tenía que esconder y cogió lo que no tenía que coger y se robó lo que no tenía, pero toda su familia, el juicio de Dios cayó para toda su familia, porque somos una familia, somos un cuerpo. Porque Pablo le dice a los corintios, saquen a ese perverso, porque nosotros como cuerpo de Cristo no podemos permitirnos
la contaminación de gente que anda en pecado y no les importa, a la luz y paciencia de todo mundo. No, así no pueden ser las cosas. Si ese es su caso, hoy es el día para que usted se arrepienta. Señor, te pedimos perdón. Humildemente nos acercamos a ti. En el nombre de Jesús, te pedimos que con esa sangre del Cordero nos limpies de todo pecado. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Te damos gracias porque tú nos has recordado en esta noche lo amargo que fue ser esclavo del pecado y del mundo, Señor. Lo amargo que es ser esclavo de nuestra propia concupiscencia. Límpianos, que seamos, Señor, como este pan sin levadura, limpios, puros, de pureza y de verdad, de transparencia, no de mentira, no de hipocresía, Señor. Y que la sangre de tu Cordero, Señor, nos limpie de todo pecado y nos libre del ángel de la muerte. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén.